Feliz miércoles, ¿cómo les va? Es mitad de semana y nos da muchísimo gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde para compartir con ustedes pues parte del trabajo y las actividades que se llevan a cabo al interior de la máxima casa de estudios del país, que es nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Como cada día, también les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa informativo. El tema del maíz transgénico es un asunto complejo y polémico que puede ser abordado desde muy distintos ámbitos y el día de hoy nos enfocaremos en el aspecto económico y también a la disposición que México está teniendo ante el TEMEC. Vamos a comenzar sobre este tema. Desde el 2020, el gobierno mexicano ha manifestado la intención de prohibir de forma parcial la importación de maíz transgénico a nuestro país, argumentando que es importante proteger las variedades nativas del maíz mexicano por un lado y también cuidar la salud de la población por el otro. En las últimas semanas, los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá han solicitado al de México que establezca los parámetros científicos que avalen su petición y también que sean tomados en cuenta estos acuerdos del TEMEC. Para platicar de todo esto y resolver nuestras dudas al respecto, nos acompaña el doctor en Economía, Agustín Rojas Martínez, quien es académico del Instituto de Investigaciones Económicas y también profesor de la Facultad de Arquitectura, ambas instituciones universitarias. Bienvenido a la UNAM Responde. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues ya lo decía, gracias por estar aquí con nosotros. El tema del maíz transgénico es un tema complejo que puede abordarse desde el punto de vista, por supuesto, económico, social, político e incluso cultural. Pero vamos a abocarnos hoy, porque es además tu especialidad, el tema económico. ¿Qué es lo que está sucediendo en temas del maíz transgénico a partir de la renovación del Tratado de Libre Comercio al TEMEC? Bueno, pues el tema del maíz transgénico es un tema polémico, como bien mencionaba, por la situación económica, pero particularmente por la cuestión política, ¿no? El maíz actualmente transgénico ha tenido mucha relevancia fundamentalmente por esa situación que anunciaba el presidente hacia finales de 2020, de dejar de importar de manera progresiva la cantidad de toneladas que se venían, digámoslo así, incorporando al país, y en ese sentido pues tiene que ver particularmente con dos temas, ¿no? Que son en principio la cuestión que tiene que ver con la salud y la otra esencialmente con el hecho, ¿no?, de que se ha demostrado que al final este tipo de maíz está alterando las condiciones no solamente productivas, sino también la parte que tiene que ver con el, si se puede decir así, ¿no?, con toda la riqueza, ¿no?, en este caso de variedades que tenemos, y que tiene que ver esto particularmente por sus características, ¿no? Pero yo no diría solamente que son las importaciones, ¿no?, las que deberían de ser el eje rector en ese sentido del maíz transgénico, sino también la producción con maíz transgénico, ¿no?, que tenemos. Y esto pues se menciona en el marco sobre todo de la renegociación de lo que era el Telecan, ahora el TEMEC, particularmente porque para el país pues realmente el maíz transgénico compensaba, ¿no?, en mucho la insuficiencia y digámoslo así, el desabasto que se tenía para complementar la cantidad requerida, ¿no?, en términos no solamente de consumo, sino también de producción de los procesos industriales, pero que al final por esas características que tiene se vuelve un punto, digámoslo así, ya de disputa, ¿no?, sobre todo por la presión que ha ejercido particularmente Estados Unidos en, digamos, momentos recientes, pero que tampoco se puede, pues digamos, soslayar, ¿no?, porque el problema del maíz al final también desborda no solamente la dimensión económica política, sino también cuestiones culturales. Claro. Y esto tiene que ver porque particularmente en toda Mesoamérica pues somos gente de maíz, ¿no? Y esto implica la cantidad de productos que se consumen, pero que también se elaboran a partir de este grano básico. ¿De qué estamos hablando? El maíz es un alimento base de nuestra alimentación, de nuestra cultura, por un lado, pero por el otro también se importa una buena cantidad de maíz. Se habla hasta de 20 millones de toneladas al año, ¿o estoy equivocada? ¿O cuál es el panorama? Porque es un tema importante, no solamente para México, sino es un tema que sí está en la mesa de negociaciones y de discusiones de los tres países que participan en este tratado. Sí, más o menos, digamos, en años recientes se puede decir que las importaciones de maíz oscilan entre 19 y 17 millones, ¿no?, en promedio, más bien dependiendo del ciclo, una buena cantidad, ¿no?
Y tiene que ver sobre todo con el hecho de dos cosas. En principio que Estados Unidos se convirtió, ¿no?, desde, podemos decirlo, desde la posguerra, en el principal exportador de granos, ¿no? La capacidad productiva que tiene por sus condiciones climatológicas, perdón, de relieve y demás, pues lo hacen un país altamente productivo. Y en este caso México también por su proximidad territorial se convierte en un mercado cautivo, ¿no? Y que también obviamente responde a esta situación que el país experimentó y que viene un poco más atrás de estas dos quizás últimas décadas, sino ya con un proceso de paso, ¿no?, que tiene que ver de un esquema de reproducción de un modelo de desarrollo económico fundamentalmente basado en la sustitución de importaciones, que fue lo que conocimos como el cardenismo, el milagro mexicano, donde fuimos autosuficientes no solamente en maíz, sino en muchos granos básicos, y que a partir justamente del cambio del modelo de desarrollo económico, que obviamente esto tiene que ver también con condiciones de crisis económica, ¿no?, y que fue una situación de incorporación no voluntaria, digamos sí forzada, pero este nuevo esquema de ventajas comparativas que se adoptó, donde nos incorporamos al Telecán, pues básicamente México cedió la autosuficiencia y la soberanía alimentaria porque entramos en un esquema esencialmente que se decía, ¿no?, si era más barato comprarlo en el exterior que producirlo, pues hay que atender a este programa de ajuste estructural que tenemos derivado, ¿no?, de la crisis, de la deuda, y que por tanto esas capacidades productivas en términos de la producción interna, principalmente de granos básicos, pero sobre todo el maíz, pues se vieron mermadas. Y en ese sentido también hay que mencionarlo, México entra a este mercado global de competencia en el Telecán, principalmente en condiciones desventajosas, por condiciones de baja productividad, ¿no?, de, digámoslo así, también menor cantidad, por ejemplo, de tractores por hectárea, y sobre todo también porque esta capacidad productiva de nuestro relieve no nos ayuda, ¿no? Regularmente nuestro proceso productivo de maíz tiene que ver con ciclos de temporal. Entonces, si ahora sumamos esos factores y sobre todo que era una base campesina, pues básicamente las condiciones eran completamente desiguales, ¿no? Qué interesante este recorrido que haces, además en muy pocas palabras, de lo que ha significado el maíz en términos de producción, de consumo, de distribución para nuestro país. ¿Qué es lo que dice básicamente este decreto más reciente con respecto al maíz transgénico? Pues básicamente sí es un decreto en donde se tiene que respetar, ¿no?, el acuerdo comercial que se tenía, y en este sentido el TEMEC viene a reeditar más bien condiciones del Telecán, pero que particularmente en el caso del maíz no modifica, ¿no?, la estructura, sino básicamente lo que hace es una situación de tornar mejores condiciones comerciales para, en este sentido, pues obviamente el suministro, ¿no?, del maíz. Quiero decir esto en el sentido que es una reedición, porque aunque hemos experimentado desde el año, pues básicamente 2018, ¿no?, un nuevo, quizás se pensaba tener una nueva mirada, ¿no?, un nuevo esquema productivo particularmente centrado ahora también en recuperar la seguridad alimentaria como lo anunciaba el presidente López Obrador, la soberanía también, particularmente en el maíz, porque nosotros consumimos per cápita, los mexicanos, más de 200 kilos, ¿no? Es un bien estratégico, por donde se quiera ver. Pero estos programas donde se pudiera decir que se enmarca recuperar, sobre todo la autosuficiencia en granos básicos, no han dado respuesta, ¿no? De hecho, si uno analiza las estadísticas de la estructura agroalimentaria comercial, digamos, de las cuentas externas, nos damos cuenta que la importación del maíz ha seguido creciendo, ¿no? Entonces no ha habido una contraparte donde la producción interna aparentemente estuviera haciendo un contrapeso, ¿no?, este nivel de importaciones. Y hay que decirlo también, esta situación de la producción se complejiza, porque recuperar la autosuficiencia alimentaria, particularmente en esto en lo que sí fuimos potencialmente inclusive capaces de exportar en sus momentos. Hay esta experiencia, digamos, que te claro, dice que lo puedes hacer. Que se puede hacer y que lo hicimos, básicamente. Es un proyecto que no se recupera en un sexenio, ¿no? Es una política, digámoslo así, de Estado que tendría que pensarse por lo menos en 20 años. Pensar esta suficiencia, pensar los granos básicos, pero que la polémica ahora sí, además de la seguridad alimentaria en términos de la disponibilidad interna, lo que me parece que hay que también considerar es el efecto que tiene justamente el maíz transgénico. Hay que verlo como una forma de desestructuración. Las importaciones no solamente permiten compensar la insuficiencia, ¿no?, del abasto interno,
sino que también, tanto decía, ¿no?, la importación como la producción con transgénicos lo que hace es desestructurar núcleos campesinos y particularmente algo que sí es importantísimo es que si hay un efecto ya asociado con condiciones de salud, digámoslo así, aunque haya una cuestión de renuencia por parte del gobierno norteamericano, sí hay muchos estudios que ya están asociando básicamente el consumo y producción de maíz transgénico con daños en la salud, particularmente con cánceres, ¿no? Los efectos, claro. Algo que no podemos dejar de mencionar, por supuesto, es lo que sucede en los productores, porque estamos hablando de importación, de exportación, que importa, como nos decías al principio, en términos pues esencialmente políticos, que tiene que ver con acuerdos internacionales, pero por supuesto los productores son un actor importantísimo. ¿Cómo les impacta a ellos directamente? Ya decías, vamos, esto que acabas de mencionar, pero económicamente, y cómo no solamente sea de forma inmediata, sino también a largo plazo. Pues este impacto creo que se notó mucho en la década de los 90, ¿no?, particularmente con el fenómeno, mencionaba, de la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, pero un fenómeno, digamos, complementario que fue el flujo migratorio, ¿no? Gran parte del flujo migratorio del país hacia Estados Unidos fue campesino y sobre todo también algunos espacios de jornaleros agrícolas. ¿En qué sentido, no? Desafortunadamente nosotros sabemos, semillas nativas, por ejemplo el maíz, como históricamente se había cultivado, sembrado en la pequeña producción agrícola, pues eran semillas que permitían reactivar ciclos, ¿no? De hecho se seleccionaban las mejores semillas para en este caso poder incorporarlas al nuevo ciclo productivo y comenzar nuevamente la cosecha, ¿no? Se tenía asegurada dos cosas, en principio la producción y el autoconsumo, porque gran parte de esas unidades familiares, sobre todo rurales, vivían del autoconsumo y de un alimento que era básico, central, digamos, no, sobre todo tortillas en regiones, digámoslo así, de alta marginación, pues básicamente era el alimento que los estaba pues llevando a flote, ¿no? El problema de esto es que las semillas transgénicas, que hay que tener cuidado en eso, porque cuando se importan para producir, son semillas cíclicas. ¿Y qué digo con semillas cíclicas? Son semillas que solamente sirven para un ciclo productivo. En algunos, por ejemplo, autores les llaman semillas terminator, porque básicamente esas semillas sirven para una cosecha y básicamente se pierden, ¿no? O sea, se da la cosecha, pero si uno quiere volver a emprender el ciclo productivo se tienen que comprar nuevamente. Eso tiene que ver ya con modificaciones a nivel genético, de laboratorio, pero que también funcionan únicamente si esos productores les aplican todo tipo de fertilizantes o demás químicos elaborados por la misma empresa, por poner el caso nada más de Monsanto, ¿no? Entonces, solamente funcionan, están adaptadas para funcionar con los productos, con los insumos, que en este caso vende la misma empresa, solamente sirven para un ciclo productivo, y eso al final permanentemente pone en una situación de vulnerabilidad a los pequeños productores. Además, que hay que decirlo, ¿no? El otro gran problema es que también el cultivar en tierras con estas semillas que requieren tantos fertilizantes, que son altamente tóxicos, digamos, daña, ¿no?, la fertilidad y las capacidades productivas del suelo. Entonces, claro, una empresa transnacional de la que hemos hablado mucho aquí en este espacio, en particular con respecto a los efectos que ha ocasionado en distintas comunidades, donde pues se anuncia, digamos, como grandes negociaciones, como grandes beneficios a las comunidades, y termina siendo, pues, ocasionando, en verdad, efectos importantes a la salud, a su economía y principalmente al medio ambiente, que no se recupera. Doctor, para regresar al principio de esta plática, lo que está pidiendo México también, en pocas palabras, es que se vaya disminuyendo esta importación de maíz transgénico para consumo, básicamente. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué tan viable es esta petición cuando, por el otro lado, pues forma parte de este comercio trinacional? Sí, es una petición que al final, en términos del acuerdo, estaría infringiendo, ¿no?, digamos, básicamente las reglas de operación. Exacto. La otra es que, en cierto sentido, si uno lo ve como productor y como exportador, el que te quieran quitar parte, ¿no?, de lo que exportas, pues significa una pérdida económica, ¿no? En este caso, con toda la razón, el gobierno norteamericano particularmente, pues está poniendo mucho énfasis en eso, ¿no?, que habrá pérdidas en términos no solamente de los productores norteamericanos, digamos los farmers, digamos, sino también, en este caso, para el mercado mexicano, ¿no?, sobre todo por los eslabonamientos que tiene ese tipo de producto, digo, para consumo directo, pero también, por ejemplo, para cuestiones que tienen que ver con procesos industriales. Este es, digamos, el efecto y la disputa que hay. Ahora, en términos del acuerdo general, pues sí habría una
digo, tendría que haber una sanción. Pero la otra es que ¿económica? Económica seguramente tiene que ver, ¿no? Porque, digamos, es un acuerdo económico y está incumpliendo, ¿no? Se está incumpliendo en un proceso y donde hay un acuerdo se tiene que cumplir. Pero la otra creo yo que habría que valorar el costo, ¿no? Porque al final, esto que mencionábamos, el efecto que tiene, no solamente a nivel del impacto en la salud, el impacto productivo, por ejemplo, ¿no? Para en este caso las tierras, los arados, sino también que se convierte en un problema que puede desestructurar inclusive los pocos todavía esquemas de pequeña agricultura que tenemos. Pero el riesgo que también habría que decir y que se tiene que sopesar sobre todo el gobierno actual es que si hay una idea de empezar a reducir las importaciones, tendría que haber un plan que contrarreste esta, digamos, ausencia, ¿no?, de toneladas que van a tener que ingresar que dejarían de ingresar al país. Y eso uno pensaría es decir, ¿qué llenaría ese hueco? Llenaría ese hueco, y con producción interna no lo estamos haciendo, ¿no? Digo, obviamente, no sé si el gobierno, de otra forma, estaría pensando suplir esta ausencia de importaciones buscando acuerdos comerciales con otros países, ¿no?, que también puede ser el caso. Pero por lo menos, y para ser muy pragmáticos, esto, repito, tampoco se podrá dejar hacer de la noche a la mañana, ¿no? Se trata de procesos largos, complicados. Al inicio de esta semana leíamos en el número de Gaceta UNAM esta nueva investigación acerca de por lo menos 3 variantes de maíz que están desarrollando investigadores e investigadoras de la FES Cuautitlán, que por supuesto parece una muy buena noticia. ¿Esta es una alternativa de solución a problemáticas tan grandes y tan complejas como esta, el crear maíz nativo en nuestro país? ¿O cuáles son las opciones desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico, yo creo que sí es importante esto que está en el escenario, ¿no? O sea, ver las capacidades que tenemos como país de poder producir, ¿no?, de innovar tecnológicamente, recuperar, ¿no?, por ejemplo, la producción y el consumo de maíces nativos, ¿no?, que son saludables, que permiten esos ciclos que decía, que pueden posibilitar el autoconsumo, que quizás en cierto sentido pueden revertir las condiciones de pobreza, malnutrición alimentaria e inclusive de migración, ¿no? O tener, un dato importante aquí, por ejemplo, un colega del Instituto de Investigaciones Económicas, ya, digamos, en su última de investigación demostró que de los ingresos rurales, solamente el 10% del total obedece a actividades agrícolas. O sea, estas pequeñas unidades productoras han tenido que buscar el 90% de su ingreso de subsistencia en otras actividades que no es la agricultura. Entonces, esto es un foco de alerta, porque también, si bien hay buenas intenciones y buenas capacidades, como mencionaba, ¿no?, con estas nuevas variantes que mencionaba nuestro medio de difusión, La Gaceta, el problema es que si no hay una política de Estado realmente efectiva, fuerte y que esté vinculada no solamente desde el punto de vista alimentario, sino también con la cuestión de la salud. Entonces, el proyecto puede ser muy, digamos, prematuro y no tener los alcances que se requerirán en las condiciones actuales que tenemos. Digo, particularmente porque el dato duro es que nosotros consumimos mucho maíz, ¿no? Y el consumirlo implica también un conjunto de procesos donde lo deseable, pues sí sería que fuera el país quien lo pudiera suministrar. En caso que no, pues obviamente la tendencia va a seguir siendo, si no puedes producirlo, tienes que importarlo, ¿no? Y un tema importante, solamente para ir terminando esta entrevista, es el costo. Se habla mucho de un precio justo. Hace un par de semanas también vimos pues esta manifestación, bloqueos en estados del norte del país, en particular por esta exigencia de que tengan pues buenas condiciones. ¿Cuál es el objetivo a lograr? ¿Cómo generar las condiciones que permita que los productores mexicanos tengan pues las condiciones idóneas y no ideales para seguir produciendo? Yo pienso que aquí, al estar en una estructura, digamos, mercantil, siempre se piensa en la palabra rentabilidad, ¿no?, y la competitividad, ¿no? Siempre hemos estado en el marco, sobre todo del modelo de apertura comercial, a ser altamente competitivos en todo. Sin embargo, hay condiciones que por simplemente su naturaleza de ser hasta de seguridad nacional, como es el caso de la seguridad alimentaria del maíz, nosotros tendremos más bien que replantear el concepto de competitividad por el concepto de cooperación. ¿Y eso qué implica? Que en lugar del país de estar pensando en si sube o baja el nivel de importaciones a precios que fija el mercado internacional, lo que sí se podría hacer es realmente impulsar, ¿no?, la producción interna y brindar en este caso precios justos, ¿no? Esto es un poco la idea que se tenía con los precios de garantía, ¿no?, pero que al final han sido insuficientes en el sentido en que las condiciones de producción no han permitido, y que ha habido también, hay que decirlo así, ¿no?, una situación de
de problemática en la asignación de recursos a los pequeños productores y alguna otra cuestión que tiene que ver también con el tiempo en que se les da los recursos para que produzcan. Entonces es muy complicado, claro. Pero particularmente para un país como México, consideraría que no se tiene que pensar esto, no ser competitivos, sino buscar ser cooperativos con los productores, darles mejores condiciones, ¿no?, de reproducción, y particularmente pensar que ese es un proyecto que va a largo plazo, ¿no? O sea, no vamos a resolver con el tema de que las condiciones estructurales de desigualdad que tenemos, ni de dependencia en muchos granos, pero por lo menos con el que es más importante sí pensaríamos en tratar de revertir esa situación. Claro, se trata, por supuesto, como lo decíamos al principio, un tema complejo, un tema mayor del que hay que ocuparse y por supuesto hay que exigir las condiciones a nivel internacional, pero pues coincides en que lo primero que hay que hacer es mirar lo que se está haciendo de manera interna, precisamente con respecto a las políticas públicas que se están aplicando, en particular en el tema de maíz transgénico. Así es, totalmente, y yo creo que también de no tomarse desde este momento así como cuestiones asociadas de manera muy rápida, ¿no? La situación de la política alimentaria y del tipo de consumo que tenemos, sobre todo de una oferta, por ejemplo, altamente industrializada que tiene efectos en padecimientos crónico-generativos, por ejemplo, claro. El costo no solamente económico, sino social que vamos a tener por lo menos en los próximos 10 años va a ser muy alto. Y eso sí implicaría no solamente tener dependencia de granos, sino también inclusive recurrir a situaciones de desajuste en balanzas externas que hasta podemos llegar a endeudamiento, ¿no? Si hablamos de seguridad alimentaria, necesitamos otros 5 programas para abordarlo ampliamente. De momento, te damos las gracias, doctor Agustín Rojas Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, por ayudarnos a entender estos temas complejos desde una perspectiva económica, pero también me parece integral. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias, que estés muy bien. Y bueno, cambiamos de tema ahora para felicitar a nuestro compañero Barry Domínguez, quien es fotógrafo de gran trayectoria aquí en la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad y que pues ahora nos está invitando a disfrutar de la exposición Imagen del Hechizo en el Museo José Luis Cuevas. Esta muestra se inaugura el día de mañana y bueno, en este recorrido están plasmados 20 años de trabajo a través de retratos de escritoras mexicanas en los que pues modela los rasgos que definen la personalidad y el carácter de autoras como Beatriz Espejo, Cristina Rivera Garza, Elena Poniatowska, Eva Macías, Cristina Pacheco y Rosa Beltrán. Se trata de 45 imágenes de mujeres que han destacado en la literatura contemporánea. Nos vemos pues en Academia número 13, ahí en el Centro Histórico, para disfrutar de esta exposición. Enseguida, Jacobo Dayan nos brinda su opinión acerca de la intención del gobierno federal de realizar un censo de personas desaparecidas. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. El presidente en días recientes anunció que hará un censo de personas desaparecidas. Esto resulta sumamente preocupante debido a que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene esa función y tiene un portal con los registros de las personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. Dicho registro no ha funcionado en buena medida porque las fiscalías de todo el país, así como la Fiscalía General de la República, no han enviado la información en tiempo, envían la información incompleta, no actualizan la información, pero el registro está ahí. No se requiere hacer un censo de personas desaparecidas. Se requiere tener bases de datos sofisticadas para poder abordar el problema de la desaparición. En días próximos, en un mes, dijo el presidente, estará listo este censo que esperamos, y hay que estar muy pendientes, no venga a reemplazar a un sofisticado sistema de registro que, repito, no ha funcionado, que no tiene información actualizada, pero que es una plataforma robusta que tiene que ser perfeccionada y no cambiada por un simple censo. Muchas gracias. La edad sí es un factor de riesgo que influye en el embarazo y no solamente en el caso de las mujeres. También los hombres, pues en los hombres hay ciertos factores o parámetros que pueden influir. Vamos a conocerlos.
Al Pacino a sus 83 años y Robert De Niro a sus 79 volverán a ser padres. Aunque popularmente se cree que solo la edad de la mujer es importante para concebir, también la masculina puede repercutir en la fertilidad y la salud de hijas e hijos. En diciembre de 2022, investigadores de la Universidad de Utah y otras instituciones publicaron un estudio donde concluyen que la paternidad avanzada puede afectar la fertilidad, generar problemas en el embarazo y la salud de los hijos. Sí se ha asociado a un incremento de ciertas enfermedades como por ejemplo achondroplasia, esquizofrenia, autismo, algunas mutaciones muy puntuales que suceden se llama de novo, es decir, que no había antecedentes familiares en ese hombre. También se ha vinculado la edad paterna con alteraciones gestacionales como parto prematuro y menor peso del bebé al nacer. La paternidad avanzada comienza a los 40 años, donde tiende a disminuir la cantidad y calidad de los espermas. Además, se ve afectada la capacidad de llevar el semen al útero por el crecimiento de la próstata o la disfunción eréctil. Cada vez se va a ver más, sobre todo porque en centros urbanos muy grandes y en la época en la que vivimos cada vez se trata de retrasar más y más el embarazo. Pero la edad no es el único factor de riesgo. La exposición a ciertas sustancias como gases, como solventes, el fumar, el tener la vida sedentaria, obesidad, beber alcohol de forma intensa. Tal vez en mis planes no está concebir antes de los 40 años. Bueno, trato yo de tener todos los demás factores bajo control. Con esta información de UNAM Global TV terminamos nuestro programa de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañen y también, por supuesto, a Noé Romero, quien lo hace en la lengua de señas para permitirnos llegar también a un público más amplio. Con esto terminamos, nos vemos aquí el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.